propiciación. Muy pocas veces yo escuché un mensaje acerca de la propiciación. Pero la clase pasada vimos algo. ¿Qué es lo que quería decir propiciar? Apaciguar, calmar la ira. Ese era el tema de la propiciación. Término que aparece pocas veces en la Biblia, yo lo había dicho, vamos al machete, 3 veces en el Nuevo Testamento, y unas 23 veces aparece la palabra propiciatorio, el lugar de la propiciación, donde se apacigua la ira. Y yo ilustré a través de una historia bíblica, para que entendiéramos lo que era apaciguar la ira. ¿Y se acuerda que era la historia de Jacob y de Esaú? Habían pasado como 20 años y Esaú tenía una ira alta por lo que había pasado con Jacob. Y eso estaba relatado en Génesis capítulo 32, donde tiene el encuentro después de seguro 14, 15 años, y Jacob va a buscar la propiciación de su hermano, que se le aplaque la ira. Y lo vimos, había otro pasaje, y él trata de poner y favorece y le da regalos y todo hasta que llega el último al encuentro, y realmente Esaú le dice que él ya había aplacado su ira. Esto es una ilustración de lo que era aplacar la ira de Dios. Pero hay otro término junto con propiciación que son similares, que es el que vamos a empezar a ver hoy, que es la expiación. La expiación. Inclusive este término, si ustedes buscan en los aplicativos de los celulares, el que tiene la Biblia, y ustedes pueden poner la palabra y pueden buscar la versión, van a ver que la palabra expiación en Reina Valera 60, la ponen en el teléfono los que lo tienen, no aparece en el Nuevo Testamento. Sí aparece mencionada, no sé si lo anoté, bastantes veces en el Antiguo Testamento. Sí aparece la palabra, en vez de expiación, expiatorio. En el caso, como un término similar a la expiación. Pero estos dos términos de la expiación y la propiciación, qué palabras tan complicadas, porque no las escuchamos a diario. Son, como yo dije el domingo pasado, dos caras de una misma moneda. Y hoy me volví a olvidar de traer la moneda. No puedo traer una moneda ni de 2 pesos, ni de 10 pesos, ni de 5 pesos, porque no valen nada. Si yo voy a buscar unas monedas que tenía por ahí, que tienen un cierto valor, para ver que la moneda tiene valor, pero tiene las dos caras. La propiciación es una de las caras, y cuando damos vuelta y vemos la otra de la expiación, están vinculadas. Propiciar, aplacar la ira. Dios, que es un Dios justo, que es un Dios verdadero, un Dios que es amor, tiene que aplacar su ira, en un lugar que es el propiciatorio, representado en el Antiguo Testamento en la tapa sobre el arca, y aplacaba su ira contra el hombre porque él está airado por el pecado y la maldad que ha cometido el hombre. Y la expiación, que es el término que vamos a ver ahora, es como quitar, no solo se aplaca la ira, sino que en este caso la culpa del pecado, la idea es reparar. Podríamos asimilarlo a la expiación al tema del perdón, pero es un poco más específico. Entonces tenemos, aplaca la ira del pecado y de la culpa, y es reparado el daño que produce el pecado, en este caso, delante de Dios. Entonces, propiciación y expiación, términos totalmente muy
complicados si nosotros leemos. Yo después dejo que los que tienen los aplicativos en el celular, en los dispositivos, en la computadora, busquen. Y va a llamar la atención expiación, expiatorio. Vuelven con la versión, los que tienen varias Biblias bajadas en los aplicativos, en la Reina Valera y principalmente en Nueva Versión Internacional. Sabemos nosotros que el pecado, la maldad, provoca en Dios el rechazo. No hay ninguno que sea justo. Podemos pretender ser buenos, creer que somos buenos, pero hemos cometido pecado, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la ira de Dios está sobre aquellos que cometen pecado. Lo mencionamos el domingo pasado, Romanos 1:16, Juan 3:36. Levítico 17. Levítico 17, versículo 10. Vamos a leer algunos pasajes que también suenan un poquito fuera de tiempo, al tiempo que nosotros vivimos. Pero vamos a tratar de sacar la esencia del principio que Dios está enseñando acá. Levítico 17:10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comieres alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y le cortaré de su pueblo. Porque la vida de la carne, leo acá, porque la vida, versículo 11, de toda criatura, de toda persona, en la sangre está. Yo mismo he dado a ustedes sobre el altar para que hagan, dice Nueva Versión Internacional, la propiciación, dice Reina Valera, la expiación, la misma sangre hará expiación de la persona. Versículo tan complicado. Dios había establecido en el pueblo de Israel que en el Antiguo Testamento ninguna persona podía comer sangre. Entonces van a decir, qué cosa fea. Pero nos tenemos que ubicar en el tiempo. Y acá en la Biblia, acá en este pasaje, aclara por qué. Porque en la sangre la vida está. Hoy la ciencia ha avanzado muchísimo. Cuando se escribe esto en el año 1400 antes de Cristo, más de 3400 años de lo que la ciencia no había avanzado, pero se sabía que la sangre que corre por nuestras venas es lo que nos da vida. Y esto lo puede explicar Tachela, que trabajó muchísimos años como bioquímica y habrá pasado, Juan como médico. La sangre da la vida a la persona y la persona cuando muere, la sangre no sirve más. Yo lo hablo en términos. Y en la antigüedad estaba este principio, no comer sangre. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Porque dice acá, porque la sangre, por medio de la sangre, era el medio para la expiación o la propiciación de los pecados. Y yo voy a un versículo de Hebreos 9:22, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, perdón de pecados. La ira de Dios, la justicia de Dios a causa del pecado, dice, la paga del pecado es muerte. Y la forma de solucionar, de aplacar la ira, de propiciar, la solución de expiar esa maldad es por medio de la sangre. Léase allí la muerte de un animal expiatorio.
Entonces, cuando habla sin derramamiento de sangre, significa sin muerte de una víctima, no hay perdón de pecado. Esto suena hoy poco cruel, un poco feo. Entonces, en la antigüedad estaba este principio. Yo ya lo mencioné en clases pasadas, Génesis capítulo 3, no lo dice explícitamente en la palabra de Dios, pero ahí Adán y Eva vieron el derramamiento de sangre. Cuando Dios mata un animal inocente y mediante un cordero muere, la sangre es derramada y es cubierta la vergüenza del pecado. Génesis capítulo 3. Sí dice que Dios cubrió su desnudez, evidencia exterior de una realidad interior del pecado. Adán y Eva habían hecho una vestidura de vegetales que no duraba más de 48 horas y yo le voy a dar una cobertura a través del... Entonces Dios había establecido que el animal, lo dejo para que después lo lean el que quiera profundizar en el tema, que los animales que se mataban y se comían, que eran animales puros, debían ser degollados totalmente y la sangre derramada y caída en la tierra, porque al matarlo de esa forma y no comer sangre, porque la sangre del animal estaba asociada al sacrificio expiatorio, y ya lo vamos a ver un poquito más, al altar. Lo vio Adán en el jardín del Edén, lo practicó permanentemente. Lo encontramos en Génesis capítulo 4 cuando Abel ofrece lo mejor de su rebaño y trae el animal y lo degüella y la sangre es derramada y ofrecida en sacrificio. Y es así que desde la antigüedad, esto que parece hoy tan cruel, tan feo, hay algunos como Sergio que puede estar un poco acostumbrado por su trabajo, aunque él no lo ve, él ve papeles, digamos. Lo ha visto. Exacto. Yo las veces que he ido no he ido al matadero, me he quedado en la oficina. Pero es cruel, es cruel. Pero vamos a tratar de sacar esa crueldad para entender la enseñanza bíblica. Por eso, por ahí nosotros vemos las historias, esas macabras. En la antigüedad estaba el derramamiento de sangre del animal inocente, se vertía en tierra, pero indudablemente todo culto que no adoraba a Dios, y si no adora a Dios, adora a Satanás, adora a los ídolos, va en contra de la voluntad de Dios, esa sangre no era derramada y era consumida. Por eso la prohibición en el Antiguo Testamento, porque esa sangre era para el altar, para el sacrificio expiatorio. Y estaba terminantemente prohibido para el israelita e inclusive el extranjero. Después lean los versículos que siguen, Levítico 17, del 10 al 16, que esa sangre se consumiera porque era para el sacrificio expiatorio. Entonces el pueblo de Israel estaba terminantemente prohibido comer los sacrificios. Pero ya lo hemos hablado y lo hemos repasado y vamos a repasar un poquito, vamos a volver un poquito más adelante a Levítico capítulo 4. Capítulo 1, 2, 3 hasta el 7 habla de los sacrificios que tenía el pueblo de Israel. El sacrificio del holocausto en el capítulo 1, el sacrificio de vegetales del capítulo 2, el sacrificio de la ofrenda de paz del capítulo 3, la ofrenda del pecado capítulo 4 y la ofrenda por la culpa capítulo 5 y algunas indicaciones en particular los dos capítulos que siguen. Esto era enseñanza para el pueblo de Israel.
Esto era una ilustración, como dicen en algunos pasajes, era una figura de lo que iba a venir. Ellos ya lo habían aprendido, ya lo habían visto, el sacrificio de Abel, el sacrificio de Noé, el sacrificio de Abraham, de Isaac, de Jacob, y ahora llega al Levítico para el pueblo de Israel. El sacrificio expiatorio aparece en el 4 y en el 5 muchísimas veces. Si lo quieren buscar en la Biblia en papel, te va a ayudar mucho si pones expiatorio en la aplicación y vas a ver todas las veces que aparece en el 4 y 5, que era remover, reparar, quitar, podríamos decir perdonar el pecado. Levítico 5:13. Y hará, después vamos a ir al 4, el sacerdote expiación. Va a remover el pecado, va a quitar la maldad del pecado. Por él, en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de la venda. No lo hemos leído todo el pasaje, pero está hablando de la ofrenda que llevaba el sacerdote. Ahora vamos a Levítico 4, la ofrenda por el pecado. Levítico 4, versículo 3. Si el sacerdote ungido pecare, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, pondrá su mano sobre su cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rozará aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar de holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Tantas veces que aparece el tema sangre, vuelvo a decir, saquemos la idea fea, vamos a la esencia espiritual que nos está enseñando Dios, que le enseñaba al pueblo de Israel. Esto era figura de lo que había de venir. Esto era un sacrificio cotidiano, diario. No es el sacrificio del día del perdón o el día del perdón de Levítico capítulo 16, que era cuando el sumo sacerdote ese día entraba hasta el lugar santísimo y veía el arca, y en realidad lo que veía era el propiciatorio, el lugar donde se aplacaba la ira de Dios. Y yo quisiera que en este capítulo y en el capítulo 13 aparece, el capítulo 5, aparece 13 veces la palabra expiación, el sacrificio de la expiación, el sacrificio que paga, que quita, que remueve, que repara el mal. Destaco en 3 minutos para que cortemos las una. Si el sacerdote ungido, como dice versículo 3, pecare. Si el que peca es el sacerdote ungido. Sabemos nosotros que ese sacerdote de la antigüedad, según el orden de Aarón, pecaba. Dice 1 Pedro que nosotros somos real sacerdocio. ¿Saben una cosa? Que nosotros somos sacerdotes, ofrecemos sacrificio y cometemos pecado. Pero gracias al Señor que su ira yo fui propicio adelante de la obra de Dios por el sacrificio vicario de Cristo Jesús. Cantamos a veces en el 3:42, expió los pecados de los que creen en Él.
vamos a adecuarlo bien a la gramática musical y de la escritura. Expió los pecados. Quiero decirte que vos sos sacerdote. Yo soy sacerdote. Pues somos una nación de sacerdotes. Pero el sacerdote acá dice, ungido pecare. Gracias que no tenemos que ir al altar del sacrificio, porque nuestros pecados han sido perdonados, expiados, delante de Dios. Cuando pecaba, este caso el sacerdote, debía haber un sacrificio expiatorio. Debía haber un sacrificio expiatorio. Todos los días. Por eso digo que esto no era el día de la expiación o el día del perdón de Levítico 16. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que ir al altar de Dios para confesar nuestros pecados? Porque nuestros pecados, dice la palabra de Dios, han sido perdonados. Pero nosotros tenemos que confesar nuestros pecados y Dios, que es justo, para perdonarnos de toda maldad. Somos sacerdotes. Nuestro pecado ha sido perdonado. La ira de Dios no está sobre el que ha creído en Él. Juan 3:36. Pero sí, nuestras vestiduras, nuestros pies se manchan. Gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Pensamos, cuando es relatado esto, descrito, era en el tabernáculo, en el desierto. El tabernáculo estaba en medio, estaban las 12 tribus de Israel, 2 millones, 3 millones de personas, la superficie era bastante grande. Después el pueblo de Israel se instala ya en tiempo de Salomón, el templo de Salomón, y el lugar de sacrificio, ¿dónde era? En el altar. Había un solo lugar del sacrificio. ¿Sabes una cosa? Que el becerro, cuando dice, hará cometido, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué práctico hubiese sido si Dios hubiese puesto una sucursal del templo, del tabernáculo, en la punta del campamento, en el medio y en la otra punta? No hace más fácil. CPC, delega. O el templo de Salomón en Jerusalén y algo bien al norte. Y en el norte entonces no había que hacer tanto camino para ir. Dios estableció que había un solo lugar del sacrificio. En el tabernáculo, pasando la puerta, un solo altar. En el templo de Salomón, un solo altar. En la cruz del Calvario, una sola cruz. Hay un solo mediador, hay una sola obra. Ahí cuando habla siempre, habla del lugar del sacrificio. Y después Dios le va a aclarar en otra escritura al pueblo de Israel, no podés ofrecer sacrificio en cualquier parte donde a vos se te ocurra. Hasta la ley, hasta Éxodo 20, sí, habrán así altares en distintos lugares. Pero a partir de acá, un solo lugar del sacrificio. Y únicamente el sacerdote. Cristo fue sumo sacerdote y Cordero de Dios. El último puntito que menciono hoy, y lo continuamos. ¿Qué tenía que hacer la persona? En este caso está hablando del sacerdote, pero el que venía con el animal para sacrificarlo. Versículo 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Cruza todo el campamento. Imagínate esa escena. Atado con... Acá dice que era un animal, un becerro. Queremos achicarlo un poquito, pongamos una oveja. Cruzaba la puerta que tenía 10 metros del tabernáculo. ¿Y qué hacía? Ponía su mano sobre su cabeza. Esto, poner las manos sobre el animal. ¿Para qué? ¿Cómo? Para degollarlo, sí, tomaba la mano y agarraba el cuchillo. Identificación, bien Sergio. Identificación. Siempre en la palabra de Dios, cuando habla de imposición de manos, no traslada fuerza,
no traslada poderes especiales. Cuando los hermanos en Antioquía impusieron sus manos sobre Saulo y Pablo, no es que le dieron un poder especial, se identificaron. En esa identificación, como diciendo, yo, este animal, este becerro o esta oveja, está muriendo por mi pecado. Está propiciando la ira de Dios, está aplacando la ira de Dios. Está perdonando, está expiando la culpa de mi pecado. Entonces, iba a un solo altar, el que era ungido, y se tomaba el animal y colocaba su mano sobre él. No transfería pecado, no es que salió una fuerza interior, nada. Se identificaba con ese animal. Él está llevando mis pecados. Juan ve venir, Juan el Bautista, Juan 1:29, creo que es la cita. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perdón, pero ha avanzado la hora, se cortó el tema de la clase. Vamos a seguirlo el otro domingo y vamos a concluir el tema. Yo los invito a que busquen, vean. No es agradable el contexto, saquemos el contexto de lado. Hay algunos que no pueden ver, no pueden pensar. Le sacan sangre y tal vez suspenden la sesión porque lo tienen que ir a ayudar al que le están sacando sangre. Imagínense si va al frigorífico donde trabaja Sergio. Saquemos ese contexto, busquemos la verdad espiritual que nos está enseñando el Señor acá. Gracias porque Cristo fue el Cordero que en la cruz llevó todos mis pecados. Todos mis pecados. Y cuando yo me acerco a la cruz de Jesús, me identifico con Jesús, vamos a decir así. La ira de Dios se va, la ira de Dios se aplaca. Ahora puedo decir, yo soy propicio delante de mí, como decía el publicano. Mi pecado ha sido expiado. El lugar de la expiación no es el altar que posiblemente digan algunos en Jerusalén, en el templo, sino en la cruz del Calvario. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque el sacerdote, que nosotros somos sacerdotes, ungidos de Dios, en nuestra vida diaria cometemos pecado. Acerquémonos al Jesús, sumo sacerdote y cordero, que ofreció su vida por cada uno de nosotros. Graciela. Bien. Y lo importante, exacto, la muerte es que cuando muere, lo que nace es totalmente distinto a lo que quedó atrás. Por eso si el grano de trigo no cae en tierra y muere, deja de ser grano. Estaba hablando del Señor Jesucristo. Él podría haber salvado sin ir a la cruz. Dios lo había establecido desde el principio de que tenía que haber derramamiento de sangre. Pero cuando en nosotros, Él es Dios, Él ocupó el lugar pagando el lugar propicio de nuestra expiación. Pero cuando nosotros morimos, como dice Romanos capítulo 6, nacemos para una nueva vida, es distinto.
Muere el grano para nacer una planta, tomando la figura de la obra de Cristo Jesús. Pero nuestra falta que cometemos a diario, muchas veces, tenemos en la sangre de Cristo efecto hasta el día de hoy y por los siglos de los siglos, el perdón de pecados. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo de meditación sobre tu palabra y por sobre todas las cosas la proyección eterna de Cristo Jesús, quien es el mismo ayer, hoy y por siempre. Gracias porque la obra de Cristo está presente hoy y ofrece salvación a todo aquel que cree. Gracias por la vida eterna, el perdón de pecados que tenemos en Cristo Jesús y que nosotros podamos ser un reflejo de ese perdón que perdona a todo aquel que llega. Bendícenos, acompáñanos, Señor, de regreso a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén.